estudiantes por comprender la anterior semana he estado dedicada y de viaje, pero por motivos de salud también. Y necesito que ustedes vengan a estas dos últimas clases que vamos a tener, una el día de hoy y otra que pensaba que si podían pasar el día de mañana. Quisiera escuchar a los representantes la opinión. Mañana 6, 7:30 o 6, 8 menos cuarto o 7 menos cuarto. Y para terminar la materia, ya que la siguiente semana, el 24, tenemos el examen del tercer parcial. Quisiera escuchar las opiniones. Por favor, habiliten su micrófono. Los representantes del grupo. Doctora, sí, buenos días. Adelante. Le habla buenos Natalia días. 310. Natalia, yo creo que no hay ningún problema. Yo creo que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero de todas maneras les voy a preguntar, a lo mejor tengan algo que hacer, pero no creo que haya ningún problema. Yo creo que no existe ningún problema. Por favor, hagan este servicio porque así ya tenemos todo avanzado y ustedes están conscientes de qué cantidad de materia es para el tercer parcial y para el final. Bien, entonces, dicho esto, damos inicio a nuestra materia del día de hoy. ¿Qué es la micología? La micología es en realidad una rama de la microbiología que por cierto motivo está incluida en parasitología, pero en realidad es una rama médica de la microbiología médica también, que estudia a quiénes, a los hongos y también a las enfermedades que estos producen. Generalmente se encarga del estudio de hongos patógenos para el ser humano, sus mecanismos de infección, cómo los infectamos, cómo se los diagnostica, cuál es el tratamiento, cómo podemos prevenirnos de estos hongos. Aunque muchos hongos son saprófitos, no representan riesgo para la salud. Sin embargo, algunos pueden causar las denominadas micosis, que son las que vamos a estudiar. Y estas micosis pueden ir desde ser las más leves, que se van a llamar micosis superficiales o infecciones superficiales leves, hasta pueden producir enfermedades sistémicas. ¿Qué querrá decir eso? Las que van a afectar, las que son graves y van a afectar principalmente a las personas inmunocomprometidas. Porque los hongos también aprovechan que las personas tengan bajas defensas para aparecer. En medicina, durante las últimas décadas, la incidencia y aparición de los hongos y de las infecciones fúngicas aumentó. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora usamos más antibióticos que antes. Hay más debido al mayor uso de terapias. Hay, por ejemplo, terapias inmunosupresoras que se realizan con los antibióticos, por tanto tratamiento antibiótico que tenemos, trasplantes, amplio espectro de enfermedades como por ejemplo el virus del COVID, el virus del VIH, etcétera, etcétera. El virus de la influenza que nos aquejan todo el tiempo y todo esto hace que nuestra salud merme. Entonces, tenemos que coincidir en que la micosis es la colonización de las enfermedades producidas por los hongos. Ahora bien, las formas infectantes de los hongos se adquieren habitualmente por contacto directo y entonces
por contacto directo, por ejemplo, con una persona que tiene hongos, y esos son los dermatófitos. O podemos habitualmente contagiarnos por inhalación, por ejemplo, los coccidioides, o porque provienen muchos de estos hongos, están presentes en la microbiota normal. Por ejemplo, nosotros tenemos hongos que forman parte de nuestra microbiota normal, como la cándida. O sea, esas son las formas infectantes que podríamos adquirir. Pero antes de ver todas estas formas infectantes, veremos algunos aspectos generales de los hongos. Entonces, vamos a ver qué son los hongos. En primer lugar, ¿qué son los hongos? Los hongos son organismos eucariotas. Y al decir que son organismos eucariotas, vamos a decir que pertenecen al reino fungi. Y que a diferencia de las bacterias, estos hongos tienen un núcleo definido, presentan, anoten por favor todo lo que no estuviese en las diapositivas, anoten. Los hongos, al ser eucariotas y pertenecer al reino fungi, se diferencian de las bacterias. Tienen núcleo definido, una pared celular compuesta principalmente de quitina y glucanos. Anoten, por favor. Quitina y glucanos. Y también carecen de clorofila. Por eso no realizan fotosíntesis. Su nutrición es heterótrofa. La efectúan los hongos, se nutren mediante la secreción de enzimas que son capaces de digerir la materia orgánica. Por lo general, todos los hongos que son patógenos realizan esta descomposición y lo almacenan o almacenan a la materia orgánica en forma de glucógeno. Pueden reproducirse de forma sexual y asexual. Y asexual mediante esporas, es muy frecuente. Y las esporas son muy peligrosas porque son difíciles de destruir y quedan presentes. Por eso es que en los laboratorios en los que se trabaja con hongos hay que tener muchísimo cuidado para no infectarnos. Bien, entonces vamos a volver a ver algunas recomendaciones de los aspectos generales. Ya hemos visto esto. Veremos la clasificación de los hongos. Levaduras, se llaman levaduras, por ejemplo, cuando los hongos crecen en forma unicelular. Las levaduras son hongos unicelulares de forma ovoide y se producen o se reproducen asexualmente por gemación. Ahí tenemos varios ejemplos. El género Malassezia, el género Cándida, el género Cryptococcus son levaduras. Y también hay hongos filamentosos. Y esos son los típicos mohos de la fruta. Por ejemplo, cuando muchas veces en nuestras casas hemos visto, cuando no se consume el pan varios días, le aparecen hongos, ¿no es cierto? Esos hongos típicos que se llaman mohos. Y decimos, oh, este pan ya tiene hongos. No se puede ni volver a consumir. ¿Por qué? Porque le aparece un moho que habitualmente es de color verde o casi negro, al pan o al queso o a la fruta misma. Eso aparece sobre la naranja, sobre las mandarinas, etcétera, cuando no se consumen rápidamente, porque están presentes en el medio ambiente muchas veces o están en la misma cáscara de los alimentos. Entonces aparecen cuando ya está mucho tiempo estos alimentos. Y forman filamentos o forman hifas que se agrupan para formar un micelio. A esos llamamos hongos filamentosos.
Pero nosotros no vamos a estudiar a los hongos de las frutas, ni tampoco del pan o del queso. Nosotros vamos a estudiar los hongos que en nuestro organismo hacen daño a los filamentosos, como por ejemplo el género Microsporum, el género Trichophyton y el género Aspergillus. Entonces, si recordamos cuál es la característica principal de los hongos, tenemos que decir que los hongos tienen una estructura en su pared que está constituida por carbohidratos como la quitina, el quitosano, los glucanos que les he hablado. Y los glucanos pueden ser de tipo A y de tipo B. Pueden ser mananos, pueden ser galactanos y N-acetilglucosamina. También en la pared micótica pueden encontrarse glucoproteínas. ¿Y cuál es la función que tiene esta pared? Mantener primero, en primer lugar, la forma celular del hongo, protegiendo al hongo de que el hongo sufra un shock osmótico frente a otros medios hipotónicos. También los hongos tienen una membrana citoplásmica conocida como fosfolipoproteica. Y en esa membrana están los lípidos, las grasas, conformadas por los esteroles como el ergosterol y el simosterol. Poseen una función que es la de participar en la formación de la pared, para empezar, en la absorción de los nutrientes, para eso sirve la membrana, y su contenido lipídico varía de una especie a otra de hongos. Y además, ese contenido, esas grasas, van a determinar la susceptibilidad a medicamentos conocidos como antimicóticos. Frente a las bacterias tenemos los antibacterianos o antibióticos, mientras que frente a los hongos tenemos los antimicóticos, que actúan como detergentes poliénicos, por ejemplo. También tenemos en los hongos la presencia de mitocondrias y de retículo endoplasmático, además de que pueden ser unicelulares como las levaduras, ya saben ustedes, y que se van a reproducir las levaduras por gemación, como por ejemplo, un ejemplo de levadura muy clásico es la Candida albicans. Los mohos, que serían estos hongos ya llamados multicelulares, también están formados por hifas que van a hacer un micelio. Y hay hongos que pueden ser dimórficos, que pueden tener su fase de levadura y además una fase de micelio o estructura multicelular. Por ejemplo, el Histoplasma capsulatum adopta forma de moho cuando está en el ambiente y de levadura en el cuerpo humano. Y así vamos a ver varios de estos, pero es momento de conocerlos. Acá tenemos, voy a mostrarles con el cursor, mi cursor me está causando problemas. Miren, estas son las levaduras, así, ovales, acá también vistas al microscopio. Levaduras, pueden ser redondas, pueden ser alargadas, pero estas levaduras comienzan generalmente a gemar. Y miren ustedes aquí, acá mismo ya se está queriendo dividir esta levadura por gemación. Le salen y vuelven entonces a convertirse en más levaduras. Sin embargo, los unicelulares denominados levaduras, algunos de ellos pueden ser también pluricelulares. Algunos solamente tienen la forma de levaduras, otros tienen la forma pluricelular. Y la forma pluricelular es esta que está aquí al lado.
Los denominados, miren ustedes, micelios, estos, los que están con los numeritos 3 y 4, son micelios. Y el micelio son los filamentos tubulares que se ramifican cuando, como masas algodonosas, encima de, ya sea en la superficie. Estos micelios también son de dos tipos. Puede ser vegetativo, que es capaz de fijar el hongo al propio medio de cultivo, o si está en el organismo, al organismo. Y además el micelio se va a responsabilizar de nutrir al hongo, de hacerlo crecer. Va a asegurar que absorba los alimentos nutritivos y energéticos que el hongo necesita. Si nosotros lo estamos cultivando sobre un medio de cultivo sólido, al hongo puede crecerle un micelio. Y ese se llama micelio vegetativo, sobre el medio de cultivo, o en el medio de cultivo se encuentran sumergidas sus hifas. Y puede existir además un micelio aéreo, o reproductor, llamado de reproductor, o de fructificación. En muchas literaturas ustedes van a poder estudiar a los micelios aéreos como cuerpos de fructificación, porque estos cuerpos de fructificación, por lo general, son responsables de la diseminación y de que se conserve la especie. Además, posibilita su reproducción local, que pueden generar o formar inclusive esporas. Bien, entonces, acá tenemos a esos micelios, los micelios denominados aéreos. Tienen este aspecto cuando se los ve al microscopio. Estos son los micelios, o estructuras miceliales. Bien. ¿A qué llamamos o a qué se llama reproducción sexual? A lo que se reproduce por esporas, donde se fusionan dos núcleos haploides sexualmente diferentes y se forma una célula diploide, cigoto. Por división meiótica se forman luego 4 células haploides, esporas, que se llaman esporas, y se los denomina hongos perfectos. Estos hongos perfectos no es común que produzcan patología en los seres humanos. Y existe otra reproducción, que es la sexual, que se llama hongos imperfectos, o se produce en los hongos imperfectos. Y tiene varios tipos. Una fragmentación de hifas segmentadas. Es cuando ya aparecen estos micelios y se forman estos túbulos y les comienza a salir como una especie de cortes o segmentos que van a dar lugar a una nueva gemación y a una nueva colonia. La gemación se forma de una yema por la célula madre y da lugar a una célula hija, como hemos visto. Y la esporulación es cuando se forman esporas que posteriormente inclusive pueden germinar. Esta es la introducción a lo que son las micosis, pero nosotros tenemos el encargo de estudiar los hongos de importancia clínica, los que afectan a los seres humanos. Entonces vamos a ver la clasificación de acuerdo a la importancia clínica. Y esto es en 4 partes. Las micosis se clasifican clínicamente según la localización anatómica de la infección y el tipo de hongo involucrado. Existen 4 grandes grupos. Los de las micosis
superficiales o cutáneas. Así se llaman, micosis superficiales o cutáneas. Y son los que van a afectar, por ejemplo, a la capa más externa de nuestra piel, de nuestro cabello o de nuestras uñas. Y esos serán micosis cutáneas o superficiales. Estas micosis cutáneas se llaman superficiales porque no invaden tejidos profundos ni provocan respuesta inflamatoria significativa. Esta generalmente es causada por hongos queratinolíficos. Ejemplo, la pitiriasis versicolor por Malassezia furfur. Otro ejemplo puede ser la tiña negra que se produce en las cabezas, Ortaea wernicki, la piedra blanca y la piedra negra, que son hongos del cabello. Esos son ejemplos de micosis cutáneas. Afectan piel, repito, cabello, uñas, de forma más invasiva que las superficiales. Provocan inflamación y generalmente están causadas por dermatófitos. Así se llaman. Como afectan a la piel, también se llaman dermatófitos. Los géneros más comunes en estos cutáneos van a ser el género Trichophyton, Microsporum y Epidermophytum. Pero no se preocupen, vamos a estudiar uno por uno a ellos. También el otro gran grupo de importancia clínica es el grupo que tiene las micosis subcutáneas o las que producen las micosis subcutáneas. Quiere decir que atacan al tejido que está debajo de la piel, subcutáneo. Y estas ya forman infecciones crónicas que afectan la dermis, porque nosotros tenemos en la piel epidermis y dermis, ¿no es cierto? Entonces estos ya van a atacar subcutáneamente a la dermis, que es el tejido subcutáneo. Inclusive, a veces, van a llegar hasta el hueso. A veces, no siempre. Generalmente, estas micosis subcutáneas se asocian a traumatismos que tienen, por ejemplo, un golpe o una caída con una madera, con materia vegetal contaminada. Y entonces aparece la micosis subcutánea. Ejemplos. Aquí podemos tener algunos hongos como, por ejemplo, el Sprotrix o la esprotricosis, el micetoma, la cromoblastosis o la feohifomicosis. No se preocupen, también vamos a estudiar. Hay otro tercer grupo, que es el que está constituido o va a estar constituido por las micosis profundas o sistémicas. ¿A qué llamamos profundas o sistémicas? Cuando ya es atacado algún órgano del organismo. Fundamentalmente, ¿cuál es atacado por los hongos? El pulmón ataca los hongos. Fundamentalmente, pueden atacar otros hongos, otros órganos. Y a eso llamamos micosis profundas o sistémicas, porque ya se atacan muy profundamente. También hemos mencionado una cuarta categoría que vendrían a ser las micosis oportunistas. Ahí esta categoría de las micosis oportunistas son las micosis, se agrupan las micosis que van a presentarse generalmente en pacientes que sufren de inmunosupresión y estas van a ser causadas por hongos que no son patógenos en individuos inmunocompetentes. Bien, comenzamos entonces el estudio de nuestros hongos viendo primeramente las micosis superficiales, las primeras micosis. Ahí está. ¿Qué son estas micosis superficiales? Hemos dicho ya que las micosis superficiales van a afectar ¿a dónde? A la capa más externa de la piel, del cabello o de las uñas.
no van a invadir tejidos profundos, ni van a provocar una respuesta inflamatoria muy significativa. Entonces, ¿quiénes van a ser los de estas micosis superficiales? Aquí tenemos, justamente para que ustedes vean. Son producidas por lo general por dos grandes grupos de hongos. Los primeros se denominan levaduras, los hongos unicelulares, como levaduras. Y los dermatófitos que actúan o se localizan sobre la piel, como están viendo ustedes, que llevan a una alteración en la piel. Las primeras, que son las levaduras, ocurren por una alteración de la microbiota, que va a llevar a una proliferación del hongo. Y las segundas, que estoy mostrándoles acá, que ya son los dermatófitos, conocidos como con el nombre de tiñas, porque tiñe la cara de las personas. Miren estas tiñas, las enrojecen, etcétera, etcétera. Son infecciones exógenas, en que el contagio está dado porque a veces nos es transmitido por un animal, por ejemplo, un gato o un perro. Generalmente, cuando tenemos la mala costumbre de besar a los animales, nos podemos contagiar de hongos. Si el animalito, por lo general, puede ser portador y no mostrar el hongo, pero es portador. Por eso les pido, yo sé que se quiere mucho a los animales, pero les pido que tengan mucho cuidado y no besen a los animales. O a veces, inclusive, nos podemos contagiar de otra persona que estuviera contaminada. Esas son las micosis superficiales. Estudiaremos primeramente a las micosis superficiales causadas por levaduras. Esta es una fotografía que aquí les estoy mostrando con el cursor, que es fotografía con microscopio electrónico. Así se ven las levaduras. Miren, algunas ya se están queriendo dividir por gemación. Están saliendo hifas gemantes, ¿no es cierto? Ya. Entonces, estas son las levaduras. Vamos a ver además que las micosis que están causadas por levaduras tienen importancia en dermatología y son de dos tipos. La cándida SPP quiere decir sin identificación de especie, y la malacesia SPP también es otro género que tiene importancia en dermatología. Estos hongos viven normalmente en los seres humanos, inclusive pueden estar en nuestra microbiota, sobre nuestra piel, o en sitios donde tenemos microbiota abundante. El siguiente año, cuando llevemos microbiología, ustedes van a ver cómo en la microflora o microbiota que tiene hoy en día tanta importancia, tenemos este tipo de hongos que pueden aumentar en cantidad cuando bajan las defensas y se pueden transformar en patógenos bajo determinadas condiciones del huésped. O el huésped ha sufrido alguna cirugía o una cortadura o un golpe. Entonces, estos hongos que normalmente están habitando la piel, las uñas, etcétera, etcétera, pueden invadir. Y entonces los de mayor importancia son estos dos géneros. El género Cándida, sin identificación de especie, no estoy diciendo ninguna especie en este momento, y el género Malacesia. Bien. A ver, veremos la candidiasis. ¿Qué es la candidiasis? Es una infección clínica producida por levaduras, ¿cierto?, del género Candida SPP, sin identificación de especie. ¿Qué causas importantes favorecen a que aparezca esta cándida? Por ejemplo, causas locales, como el aumento de la humedad. Aparece en este caso, miren, sobre la lengua de este pequeñito.
que vemos acá. Eso se llama mugget o cándida. Aumenta la humedad. Otros pueden aparecer en la sudoración, por la sudoración en los pliegues del cuerpo, o en la maceración cutánea por obesidad. Personas que son extremadamente gorditas, miren, presentan este tipo de lesiones, porque el sudor se fermenta y se macera, ¿no es cierto? Y aparece esta cándida. Ahora, en los niños, en los bebés, es fisiológica su aparición. ¿Por qué? Porque ellos están lactando, todo el tiempo están humedeciendo su lengua. También pueden aparecer durante la menstruación, durante el embarazo. A esos son apariciones fisiológicas. Ahora, estas cándidas no solo son locales, pueden tener para su aparición algunos factores sistémicos, como por ejemplo, personas diabéticas que tienen una endocrinopatía, una enfermedad como la diabetes mellitus, u otras personas que pueden tener afectada la tiroides, una glándula del cuerpo, o algunas que tienen enfermedades debilitantes o inmunodeficiencias. O aparece a veces también porque hemos hecho un tratamiento con medicamentos o anticonceptivos o corticosteroides o antibióticos por mucho tiempo, y entonces se ha debilitado nuestro sistema inmune, han bajado las defensas, y entonces estos hongos, estas levaduras, atacan. Aquí están. Y podemos observarlas en forma de cándidas o en este género aquí. Miren acá, esta es una plaquita de laboratorio de una tinción que seguramente van a poder mirar en la práctica del género cándida. Bien. Aquí está teñida con una tinción simple. ¿Cuáles son los cuadros clínicos más importantes en las cándidas, en la candidiasis? ¿Dónde va a aparecer? La candidiasis bucal, que son esas placas blanquecinas que parecen algodón, como nata de leche, que se presenta en los niños, que tiene una adherencia variable a la mucosa y generalmente se encuentra sobre una base roja o enrojecida que puede afectar diferentes zonas de la mucosa oral o bucal. También se puede afectar los pliegues laterales de los labios y de las comisuras de la boca. La que se manifiesta en la boca, en las comisuras de los labios, se denomina queilitis angular. Inclusive pareciera que el labio se quiere cortar porque muestra un eritema formando un área triangular de base externa. A eso llamamos queilitis angular. O tenemos también el intertrigo. El intertrigo es lo que se presenta como inflamación de un pliegue de causa infecciosa, aunque siempre se asocia a un aumento de la microbiota que tenemos en la piel, y esto se va a presentar en los pliegues, como hemos visto en la figura. También se presenta la candidiasis como onicomicosis. ¿Qué quiere decir onicomicosis? La onicomicosis es la que se presenta con cierta frecuencia sobre las uñas de las manos. Sobre las uñas. A eso llamamos onicomicosis. Y son muy contagiosas. Por eso, las personas que trabajan con uñas, los médicos, los dermatólogos, se pueden infectar con cierta frecuencia si no tienen la
precaución de colocarse y trabajar con guantes. Y es muy peligroso, onicomicosis. Hay que extremar los cuidados para trabajar con hongos. Las candidiasis genitales, también, cuando la cándida se transmite o está presente en lugares, en sitios como la vagina, por ejemplo, puede transmitirse a la pareja, en el caso de que uno de ellos pueda presentar la patología. Se puede transmitir después de una relación sexual muchas veces traumática. Bien, el otro género de las levaduras, conocido como malacesia, es el agente causal de una enfermedad que se conoce como pityriasis versicolor. Versicolor. Es una enfermedad también producida por levadura y es de distribución mundial. Aparece por lo general sobre la piel, como están observando en estas dos imágenes que les estoy mostrando. Miren, y justamente se llama pityriasis versicolor porque podemos observar partes completamente enrojecidas y otras normales, ¿no es cierto? Lo mismo aquí. Miren, está formando la pityriasis versicolor. Son máculas circulares que pueden medir milímetros, algunas centímetros, con límites bien definidos y que presentan algunas escamas finas que se desprenden al pasar la uña. El periodo de la pityriasis puede ser 20 días y para que aparezca se debe considerar algunos factores importantes. El aumento de la humedad, de temperatura, el aumento del sebo sobre la piel, la hiperhidrosis, muchas veces los estados de inmunosupresión. ¿Cómo se maneja, en este caso, la pityriasis? El manejo terapéutico es con productos tópicos que tengan efecto exfoliante, como jabones, lociones o cremas que contengan azufre o ácido salicílico, o también algunos antimicóticos tópicos. Cuando el área es muy grande, se debe realizar ya tratamiento por vía oral, o sea, tomando pastillas. A eso me refiero. Vamos ahora a estudiar las micosis producidas por dermatófitos. Miren, acá voy a mostrarles esta fotografía de microscopio óptico. Cuando sea de microscopio óptico, les voy a decir, esta es de microscopio óptico. Está teñida con azul algodón de lactofenol. Esa es la tinción especial para los hongos. Azul algodón de lactofenol. Estos hongos tienen un micelio. Esto que hemos sacado de la superficie de un medio de cultivo. Y lo hemos llevado a una plaquita. O a veces, no solo de un medio de cultivo, sino que podemos raspar la piel de la persona, porque esta es una micosis superficial, y la colocamos con un scotch sobre una plaquita o portaobjetos. Teñimos con azul algodón de lactofenol y observamos de este color. No solamente se observa el micelio, miren, como en estos casos. Aquí podemos ver todos estos filamentos miceliales, sino que también se observan las hifas. Estas son las hifas, los segmentos que se van produciendo como cuerpos de fructificación y se llaman hifas. Están aquí, le crece como a los lados de los tallos, podríamos decir. Bien, entonces, esos son los dermatófitos. Ese aspecto tienen cuando se los observa al microscopio. Son hongos, parásitos, que tienen mucha queratina. Quiere decir que son capaces de infectar estructuras
como el estrato córneo de la piel, de las uñas y del pelo. Los géneros más importantes de los dermatófitos son el Trichophyton, que se escribe así como están viendo, Trichophyton, y se lee como Trichophyton. Perdón, estoy muy afectada de mis cuerdas bucales, por eso también no he dado muchas clases en las anteriores semanas. Entonces yo les decía que estos dermatófitos son hongos que tienen mucha queratina, son parásitos, infectan las estructuras de la piel, como el estrato córneo, y no solamente de la piel, también las uñas y el pelo. Y los más importantes de estos géneros son el género Trichophyton, que podemos simbolizarlo con T, el Microsporum con M, esos son los más importantes, y el Epidermophyton, que está aquí abajo, miren, está escrito aquí abajo, Epidermophyton, que lo vamos a representar con la letra E. ¿De dónde podemos contagiarnos estos? De los animales. Esas son las fuentes de infección. Los gatos, los perros, los conejos, y no me digan que no besan a los gatos. Besan a los gatos, a los perros. Muchos inclusive crían conejos. No crían ratones, pero los ratones están presentes a veces en las casas y dejan hongos. O a veces están presentes también sobre el ganado equino, sobre los caballos. Y por eso es que estos hongos dermatófitos se llaman zoofílicos, porque también están presentes en animales o en animales bovinos. El más frecuente, por ejemplo, hay una especie que se llama Microsporum canis. Hay otra que también es bien frecuente, y esta que dice canis precisamente ha sido llamada así porque aparecen los perros. Otra se llama Trichophyton mentagrophytes. También están presentes en los perros o en el ganado bovino. Y cuando ya van a los seres humanos, se van a llamar hongos antropofílicos. Y el más frecuente en el ser humano es el Trichophyton rubrum. Ese solamente está en los hombres, en los seres humanos. Ahora, pueden provenir de la tierra que contamina nuestras casas. De ahí la importancia del cuidado que debemos tener. Y estos hongos que provienen de la tierra se llaman hongos geofílicos. Y el más frecuente es el Microsporum gypsum. Algunos otros hongos nos contagiamos por contacto directo o indirecto, por usar ropa contaminada, zapatos contaminados todo el tiempo, como los tenis, ¿no es cierto? Los zapatos de tenis, peinetas contaminadas con escamas o pelos de algunas personas. Algunas personas también tienen una predisposición genética. Otras resisten a estas infecciones, pero otras fácilmente se contagian. Entonces ya saben de qué tienen que cuidarse. Cuando se presenta una enfermedad superficial, como la tiña de la cabeza, que va a comprometer el cuero cabelludo y además el cabello o pelo circundante. Esta enfermedad o tiña afecta fundamentalmente a los niños y puede presentarse de manera redonda como moneda, con una forma no inflamatoria o a veces inflamatoria. Las tiñas no inflamatorias, tenemos ahí la tiña tonsurante microspórica, que es producida por Microsporum canis y se presenta como una placa eritematosa con descamación grisácea. Muchas veces es una sola
Infrecuentemente, a veces es múltiple, a veces 2, 3. Es asintomática al principio o tiene pequeño escozor. Es bien delimitada y bien redondeada. Y a qué llamamos tiña tonsurante tricofítica, producida por Trichophyton tonsurans y Trichophyton violaceum. Generalmente, en este tipo de tiña ya se observa alopecia, o sea, falta de cabello, con varias placas. Y esto es irregular, es pequeña y alternada con zonas que tienen los cabellos sanos. Enseguida voy a mostrarles el aspecto de esto. Aquí está. Miren la fotografía. Esta es la tiña inflamatoria. Ya tiene alopecia, ausencia de pelo, quiere decir. El agente etiológico es Microsporum canis. Nos contagiamos de los perros. O también Trichophyton mentagrophytis. Y comienza como una foliculitis y evoluciona a una placa redondeada, inflamatoria, dolorosa la compresión, con escasos pelos cortos, a veces presenta pústulas, a veces abscesos y a veces costras. También tenemos que muchas veces se asocian la aparición de estos hongos a la desnutrición y a la falta de higiene, o a que la persona tiene también predisposición genética para agarrarse a este tipo de enfermedades. Y ahí tenemos el otro hongo al que lo llamamos tiña fábica, que es el Trichophyton schoenleini. Veremos ahora la tiña del cuerpo. La tiña del cuerpo incluye todas las tiñas que puedan aparecer en las distintas partes de la piel, excepto algunas zonas específicas, como el cuero cabelludo, las palmas, las plantas, la zona inguinal y las uñas. Esas no, porque ya hemos visto que esas son más frecuentes en niños como, por ejemplo, los Microsporum canis, y en adultos por Trichophyton rubrum, seguido por Trichophyton mentagrophytis, variedad interdigital. Y ahí tenemos el pie de atleta, etcétera, etcétera. La tiña inguinal usa como sinónimo la tiña cruris. Su principal agente etiológico es la tiña, es la variedad del Trichophyton mentagrophytis interdigitale y del Epidermophytum flocosum. Cuando vean E por delante es Epidermophytum. Cuando vean T por delante es Trichophytum y E Epidermophytum flocosum. Miren acá, justo en la ingle, la tiña inguinal, y es la tiña cruris. Miren la lesión que causa. Compromete la cara interna de los muslos. Y estas ya tienen formas asimétricas, ya no tienen formas redondeadas. Son lesiones asimétricas. Acá tenemos. Estas tiñas pueden presentarse en los pies, en las manos. La presentación más frecuente es la forma hiperqueratótica palmar, en la palma de las manos, difusa, que tiene eritemato de escamación o exfoliación o anitrosis. Y la tiña de los pies, que se llama tiña pedis o pie de atleta. Cuando se presenta cuando le damos al pie demasiada humedad. Está todo el tiempo sometido al uso de un calzado cerrado, como el calzado de tenis, por ejemplo. En la mayoría de estos casos, la tiña pedis, o llamada también pie de atleta, es causada por el hongo conocido como Trichophyton rubrum o Trichophyton mentagrophytis de variedad interdigital, quiere decir entre los dedos, y Epidermophytum flocosum. Son factores predisponentes, ya saben, el calzado
poco ventilado, el uso de calcetines sintéticos, por eso preferentemente siempre hay que tratar de utilizar calcetines que tengan mayor composición de algodón, o usar los sintéticos solamente por un rato. A veces nos contagiamos en los baños públicos o cuando caminamos en piscinas públicas sin utilizar una chinela o un calzado apropiado para ir a la piscina o al sauna. Entonces, estos son hongos que habitualmente se transmiten y nos contagiamos en estos sitios también. De excesiva humedad. Estas son las peores, ¿no? La tiña de las uñas. A la infección por estos hongos o por estas uñas se las llama onicomicosis. Y estas son producidas por dermatófitos y se los define como tiña de uñas. Tiña unguium o onicomicosis dermatofílica. Es más frecuente en adultos, rara vez en niños. Afecta las uñas de los pies en un 80 a un 90% de los casos. Y los dedos más afectados son el dedo pulgar, el primero y el quinto. Se van a fijar. Se asocia con frecuencia a tiñas de manos o de pies. Y son bien difíciles de erradicar, de curar. Este tipo de personas, por ejemplo, no debe acudir a sitios públicos para hacerse las manos o las uñas, porque van a poner en riesgo. Ellos propiamente se tienen que realizar el cuidado de sus uñas para no evitar contagiar a otras personas. Porque estos tipos de hongos que ya producen las tiñas de las uñas o las onicomicosis son muy, muy contagiosas. Esporulan y se van al medio ambiente y nos podemos agarrar. Si desgraciadamente no tenemos una buena nutrición o no estamos con defensas buenas, podemos contagiarnos. Bien. ¿Cuál es el tratamiento para toditas estas que hemos visto? El tratamiento es uno solo. Porque dado que estos hongos son células eucarióticas, hay que tratar de inhibir sus vías metabólicas para evitar que sigan creciendo y que no afecten a las células humanas. Y hay una gran cantidad de drogas antifúngicas, pero sin embargo, esa cantidad de drogas antifúngicas es escasa en relación a los antibióticos. Nada más tenemos la mayoría de los antimicóticos, tópicos y sistémicos, como la nistatina, cuyo mecanismo de acción es inhibir o bloquear la síntesis de la membrana de la célula fúngica, de la célula del hongo. Una excepción es la grisofulvina. La grisofulvina actúa inhibiendo la división celular. La nistatina solamente tiene actividad superficial a nivel de la superficie de la boca, del tracto gastrointestinal, en el ano y en la zona perianal que no se absorbe. La grisofulvina tiene actividad sobre todos los dermatófitos, pero es inactiva contra las levaduras. Y generalmente esta grisofulvina tiene que tomarse con comidas ricas en grasas para lograr una buena absorción. El ketoconazol, que es muy conocido, es activo contra levaduras y todos los tipos de dermatófitos. Tiene reacciones adversas hepáticas, dependientes o independientes de la dosis. También atacan al corazón, son cardiotóxicos cuando se asocian a otras drogas. Por eso es que estas drogas se tienen que tomar por receta médica, porque los médicos saben exactamente qué cantidad, cuál es la dosis,
cuál forma, si por vía oral o por forma tópica, sobre la piel o sobre las uñas, cómo se va a utilizar. También el fluconazol, o sea, son 4: nistatina, criosfulvina, ketoconazol y fluconazol. El fluconazol tiene amplio espectro. ¿Qué quiere decir eso? Que actúa contra las nervaduras y contra los dermatófitos, como los tricófitum, los microsporum, los epidermofitum, sobre todos ellos. Se llama fluconazol. Se une pobremente a proteínas, se solubiliza en el agua, puede difundir ampliamente a fluidos corporales. Con esto habríamos terminado las micosis superficiales y pasaríamos a las micosis subcutáneas, que ya son infecciones crónicas. Bien, vamos a postear las micosis subcutáneas. Un momentito, por favor.